Ok, entonces tenemos funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Es lo primero que tenemos que revisar. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Una función es inyectiva o uno a uno si a elementos distintos del conjunto A, que es el dominio, le corresponden elementos distintos del conjunto B, que se llama codominio. Entonces, si a elementos distintos del dominio los asociamos con elementos distintos del codominio y de manera recíproca, es decir, a elementos del codominio distintos los asociamos con elementos distintos en el dominio, entonces la función es inyectiva o uno a uno. Gráficamente, si yo tengo la gráfica de una función, yo puedo saber si es inyectiva o uno a uno si rectas horizontales la cortan en un solo punto. Porque si rectas horizontales la cortan en más de un punto, significa que para distintos valores de X estoy asociándolos con el mismo valor de Y. Por ejemplo, el claro ejemplo es una parábola vertical con vértice en el origen. Esa parábola vertical con vértice en el origen es función, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el valor de X igual a 1, obtengo el valor de Y igual a 1, pero para el valor de X igual a menos 1, sigo obteniendo el valor de Y igual a 1. Para dos valores de X distintos, obtengo el mismo valor de Y, y entonces eso hace que ya no sea inyectiva o uno a uno. Para que sea inyectiva o uno a uno, a elementos distintos en X los asocio con elementos distintos en Y. Y por eso les decía, gráficamente, yo puedo saber si una función es inyectiva o uno a uno si una recta horizontal la corta en un solo punto. Muy bien, perfecto. Después, función inyectiva uno a uno. En esta función, para dos valores de X, que son X1 y X2, cualesquiera de su dominio, debe de cumplirse que al evaluar a la función en X1 sea diferente de la evaluación de la función en X2. Entonces, eso es de manera analítica. Para yo poder identificar si una función es uno a uno, entonces tengo que evaluar a la función en distintos valores de X y el resultado que obtenga siempre debe ser distinto entre sí. Si es el mismo para algunos valores de X que sean diferentes, entonces ya no es una función inyectiva o uno a uno. Les decía, el mejor ejemplo para que lo entiendan es el de la parábola vertical, que esa es una función, pero no es una función inyectiva uno a uno. Les decía esta, y igual a x cuadrada. Esta es función, su gráfica es esta, de aquí. Esa es la gráfica de esta función. Entonces, recuerden que y se puede escribir también como f de x. Entonces, estamos diciendo que para que sea inyectiva uno a uno, para distintos valores de x, por ejemplo, si x es igual a 1 y x es igual a menos 1, y al evaluarlo en esos valores de x, tengo que obtener diferentes valores de y. Entonces, vamos a ver qué pasa. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, como para diferentes valores de x obtuve el mismo valor de y, entonces esta función no es uno a uno. Y les decía, gráficamente se observa porque rectas horizontales la cortan en más de un punto. Sí es función, lo es, pero no es inyectiva o uno a uno, porque para valores distintos de x estoy obteniendo un mismo valor de y. No sé si soy claro con eso, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Qué? Entonces solo es inyectiva cuando la recta corta un punto. Ajá, sí. La recta horizontal corta un punto. Recuerda que para hacer función rectas verticales deben de cortar en un punto. En este caso, si tú trazas una recta vertical paralela al eje Y, siempre cortará la gráfica en un punto. Y por eso estoy afirmando que es función. Porque rectas verticales la cortan en un punto. Entonces, por eso esta sí es función. Y por eso la parábola paralela al eje X o horizontal no es función, porque rectas verticales la cortan en más de un punto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, eso es que sea función. Y les decía, la parábola vertical lo es una función, pero no es uno a uno. ¿Por qué no es uno a uno? Porque para valores distintos de X obtengo un mismo valor de Y, y para que la función sea uno a uno, para elementos distintos de X debo de obtener elementos distintos en Y, y ya.
Entonces, justamente es lo que aquí decía, para comprobar gráficamente que una función es inyectiva, toda recta paralela al eje X debe de cortar a la gráfica en un solo punto. Si no es así, entonces no es 1 a 1. Muy bien. Después, función inyectiva. La función f de x igual a 3x más 1 es 1 a 1. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué lugar geométrico está representado por la ecuación 3x más 1? Una recta. Una recta exactamente. Y si a esa recta con cierta inclinación, que es su pendiente, la cortamos con rectas paralelas al eje X, ¿en cuántos puntos la van a cortar? ¿En uno? En 1, y por lo tanto, sí es 1 a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, las rectas que tienen cierta inclinación, sí son siempre 1 a 1. Pero si la recta es horizontal, pues ya no será 1 a 1. Y si la recta es vertical, no es función. Las rectas verticales no son funciones, las horizontales sí, se llaman funciones constantes, pero las funciones constantes no son inyectivas, no tienen inversa. Muy bien. Entonces, si es otra recta que tiene cierta inclinación, cualquiera que sea, siempre tendrá inversa. Muy bien, porque siempre será 1 a 1. Luego, este ejemplo, pero es más bien usando la teoría de conjuntos, nos dice sea M el conjunto de mujeres con hijos y sea H el conjunto de los hijos. Y F es la función que asocia a cada mujer con su hijo primogénito. Entonces, esta es una función inyectiva o 1 a 1, porque a elementos distintos del primer conjunto los asociamos con elementos distintos del segundo conjunto. Y eso es cierto, porque una mujer solo tiene un hijo primogénito. Entonces, mujer 1, su hijo primogénito. Mujer 2, su hijo primogénito. Mujer 3, su hijo primogénito. Y mujer 4, su hijo primogénito. Entonces, a elementos distintos del conjunto A los asociamos con elementos distintos del conjunto B. Y ya. No sé si está claro. ¿Qué dicen? Sobre la función inyectiva, ¿les queda claro cuándo una función es inyectiva? Cuando elementos distintos del primer conjunto los asociamos con elementos distintos del segundo conjunto y de manera recíproca. A elementos distintos del segundo conjunto los asociamos con elementos distintos del primer conjunto. Bueno, para estos otros ejemplos necesito saber, bueno, que ustedes me digan si estas funciones son inyectivas o no. Entonces, la función f que mapea de reales a reales, cuya regla de correspondencia es x cuadrada, es 1 a 1. ¿Qué dicen? ¿Cuál es su gráfica? No es. Exacto, no lo es. ¿Por qué? Porque Porque es una parábola. ¿Dos puntos? es una parábola, exacto. ¿Una parábola de qué tipo? Paralela al eje. Vertical. Vertical, paralela al eje Y. Muy bien, perfecto. Su gráfica es la que ya habíamos mencionado. Este es el eje X, este es el eje Y y esta es mi parábola. Ahí está. Bueno, está cercana al origen. Bueno, su vértice es el origen en realidad. Bueno, entonces observamos que para valores distintos de X estoy obteniendo un mismo valor de Y y por eso no es, ¿cómo se llama? Inyectiva o 1 a 1. Entonces la respuesta es no. Muy bien. Luego la función f que mapea en el intervalo de menos pi medios a pi medios a reales, cuya regla de correspondencia es coseno de x, ¿es 1 a 1 o no lo es? Sí. ¿Qué dice? Entonces vamos a ver su gráfica rápidamente. No. Vamos a ver. Entonces alguien dice que sí, otros dicen que no. Entonces vamos a ver quién tiene la razón. Entonces la función coseno en el intervalo de menos pi medios a pi medios, aquí estaría menos pi medios y aquí estaría pi medios. Entonces recuerden que en 0 la función coseno toma el valor de 1, en pi medio 0, luego en pi toma el valor de menos 1 y es una especie de v. ¿Sí se acuerdan? Que se repite a la derecha y a la izquierda. Entonces esta v la repito a la izquierda y a la derecha. Muy bien. Pero fíjense que a mí me están pidiendo analizar el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Entonces, ¿es 1 a 1 o no lo es? No, no lo vi. No lo es, porque a elementos distintos de x, que son menos pi medios y pi medios, los asocio con el mismo valor de y. ¿Cuál es el valor de y al que asocio menos pi medios y pi medios? O sea que
Ajá, exacto. O sea que al evaluar a f de x en menos pi medios y en pi medios obtengo el mismo valor, que es 0, y por eso no es 1 a 1, porque a elementos distintos de x los asocio con el mismo valor de y. Muy bien, en otras palabras, porque rectas horizontales cortan a mi gráfica en más de un punto. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, la respuesta fue, ¿qué? ¿Es 1 a 1, No. sí o no? No, muy No. bien. No, no lo es. Luego, la función coseno, la misma, pero para el intervalo de 0 a pi. O Sí sea, es. de Yo aquí digo que sí hasta que. es. Ajá, es esta parte nada más, ¿eh? La voy a remarcar. Esta de aquí. Esta de aquí. Aquí sí observamos que para elementos distintos de X, asociamos con elementos distintos de Y. Eso se observa gráficamente porque rectas horizontales cortarán a mi gráfica en ese intervalo en un solo punto. Entonces sí, sí lo es. Sí lo es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y luego aquí tenemos otros ejemplos donde nos dicen, bueno, aquí la respuesta fue que sí, y aquí hay otros ejemplos que nos dicen dos funciones, una que sí es 1 a 1 y otra que no lo es. Entonces, la primera sí es 1 a 1 porque elementos distintos del primer conjunto los asocio con elementos distintos del segundo conjunto. Y la otra no es 1 a 1 porque a elementos distintos del primer conjunto los asocio con el mismo elemento del segundo conjunto. Y eso hace que ya no sea inyectiva o 1 a 1. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con eso ya reforzamos lo que es una función inyectiva o 1 a 1. Luego, para comprobar analíticamente si una función es 1 a 1, se despeja cuando es posible la variable independiente en términos de x y la variable independiente y se comprueba que para cada valor de y exista uno y solo un valor de x. Entonces, para verificar analíticamente si una función es inyectiva o 1 a 1, tienen que despejar a la variable independiente x en términos de y verificar si para cada valor de y existe un solo valor de x. Entonces, por ejemplo, si en esta función que tenemos aquí, que es f de x igual a x cuadrada más 4, queremos verificar de manera analítica si es 1 a 1, entonces escribimos y igual a x cuadrada más 4. ¿Y qué dice que se tiene que hacer, muchachos? Despejar a... Y. No, porque Ay, y ya está despejada. Ajá, a despejar a X, x, perdón. exacto, sí, no te preocupes. Bueno, entonces despejamos a x y nos quedaría y menos 4 es igual a x cuadrada. O bien, x cuadrada es igual a y menos 4. Y entonces decimos que x sería igual a más menos la raíz de y menos 4. Y entonces estamos observando que habrá dos valores a los que están asociados, por lo tanto, no es 1 a 1, porque hay un valor positivo y un valor negativo. No sé si me explico. O sea que para cada valor de y vamos a obtener un valor de x, uno positivo y otro negativo. Para un solo valor de y vamos a obtener un valor de x positivo y otro negativo. No sé, por ejemplo, si y vale, permítanme, si y vale 5, si y es igual a 5, me quedaría que x sería igual a más menos la raíz de 5 menos 4, x sería más menos 1. O sea que para el valor de x igual a menos 1, lo asociamos con el valor de 5, y para x igual a 1, lo volvemos a asociar con el valor de 5. Entonces, con eso verificamos que la función no es 1 a 1, porque al despejar a la variable x, observamos que hay más de un valor que toma esta variable x cuando y toma un valor específico. Perdón, quería apuntar y simplemente le di borrar. Pero bueno, entonces sí, ¿les queda claro, muchachos? ¿Qué dice? Despejar cuando es posible, despejen a Sí, x profe. y Sí, observen si a cada valor de x vamos a tener asociado un solo valor de y, pero obviamente en una raíz, a menos que solo nos dijeran la mitad de la parábola, la mitad de la circunferencia, puede ser que eso haga que sí sea 1 a 1, pero bueno. Entonces, es mucho más sencillo verificar con su gráfica. Entonces les decía, si a la gráfica de la función la cortan rectas horizontales paralelas a x en un solo punto, entonces nuestra función es inyectiva o 1 a 1.
Lo que acabamos de mencionar y describir es el proceso para revisar de manera analítica, o sea, trabajando la regla de correspondencia cuando una función es 1 a 1. Pero aquí hasta aquí mismo dice, despejar cuando sea posible. O sea que en algunos momentos no va a ser posible hacerlo. Entonces mejor nos basamos en su gráfica. Pero bueno. Y no estarían incorrectos si me dicen, a partir de la gráfica observo que la función no es 1 a 1. Pues está perfecto, porque entendieron lo que es una función 1 a 1. Pero bueno, vamos a seguir. En este caso tenemos las funciones suprayectivas o sobre. Una función es suprayectiva o sobre si todo elemento de su codominio es imagen de por lo menos un elemento en su dominio. O sea que todos los elementos del segundo conjunto tienen una pareja en el primer conjunto. Si eso pasa, entonces se dice que la función es suprayectiva o sobre. Lo que se expresa como sea f, la función f que mapea del dominio de f al codominio de f, si para todo b perteneciente al codominio de f existe un elemento a perteneciente al dominio de f tal que la función evaluada en a nos da el valor de b. Entonces, si eso pasa, la función es sobre. Les decía, para que una función sea suprayectiva o sobreyectiva, lo que tiene que pasar es que todos los elementos del segundo conjunto deben de tener su asociado, un asociado, al menos uno, en el dominio, o sea, en el primer conjunto. Y regresamos a estos ejemplos. Entonces, observen ustedes aquí, en estos ejemplos, que una de esas funciones fue 1 a 1 y la otra no fue 1 a 1. Pero ahora, respecto al concepto de sobre o suprayectiva, ¿cuál de estas es suprayectiva y cuál no lo es? Recuerden, para que, la segunda que, esa que es suprayectiva, exactamente, y la primera no. ¿Por qué es suprayectiva la segunda? Porque dice que para que una función sea suprayectiva, todos los elementos del segundo conjunto tienen que tener un asociado en el primer conjunto, al menos uno, pero podrían tener más de uno, no pasa nada, no había restricción con eso. En este caso hay dos elementos que son C y B que no tienen su asociado en el primer conjunto. Por eso esta de aquí no es suprayectiva o sobre y esta sí. Entonces observen, la primera función, la de la izquierda, sí es 1 a 1, pero no es suprayectiva. La segunda no es 1 a 1, pero sí es suprayectiva. Entonces hay funciones que sí son una de las clasificaciones que revisamos hoy, pero la otra no. Podría haber funciones que no son ni una ni la otra. Y habrá funciones que son tanto inyectivas como suprayectivas. Y esas son las que nosotros necesitamos. Porque las funciones que sean inyectivas y suprayectivas tienen inversa. Todas las funciones inyectivas y suprayectivas al mismo tiempo tienen inversa. Esas funciones que son inyectivas y suprayectivas al mismo tiempo se conocen como funciones biyectivas. Muy bien, pero bueno, vamos a continuar. Dice que otra forma de expresar que una función es sobre, es decir, que debe de cumplir que su codominio y su recorrido sean iguales. Y justamente eso fue lo primero que vimos al inicio de este tema. Observen ustedes, cuando hablábamos del codominio, aquí está. Entonces decíamos, tengo un primer conjunto al que le llamo dominio y un segundo conjunto al que le llamo codominio. Los elementos del codominio que tengan su asociado en el primer conjunto se van a llamar rango, recorrido o imagen. Y entonces aquí en este caso está el elemento 2 que no tuvo su asociado en el primer conjunto, no tuvo su asociado y por tanto no forma parte del rango, recorrido o imagen. Pero entonces en lo que estamos viendo el día de hoy dice que para que una función sea suprayectiva o sobre, entonces el codominio y el recorrido tienen que ser iguales. ¿Eso qué implica? Pues que todos los elementos del codominio tienen que tener un asociado en el primer conjunto. Entonces, eso hace que la función sea suprayectiva o sobre, si el codominio y el recorrido son iguales. O sea, si todos los elementos del segundo conjunto fueron seleccionados, si todos los elementos del segundo conjunto tienen una pareja en el primer conjunto. Muy bien. No sé si soy claro. ¿Van conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profesor. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que es suprayectiva o sobre.
todos los elementos del conjunto B son imagen de al menos un elemento en el conjunto A. Aquí todos absolutamente son la imagen de un elemento en el conjunto A. O sea, en otras palabras, todos los elementos del conjunto B tienen un asociado en el conjunto A. Están unidos a un elemento en el conjunto A. Bueno, seguimos con los ejemplos. Aquí tenemos dos casos, uno en la que la función sí es sobre y otro en la que no. Entonces, esta de aquí es sobre porque todos los elementos del segundo conjunto tienen un asociado en el primer conjunto. Y puede ser que haya un elemento del segundo conjunto que tenga dos asociados en el primero y no pasa nada. Es una función sobre. Pero no sería sobre si hay algunos elementos del segundo conjunto que no tienen asociado en el primer conjunto. No tienen pareja en el primer conjunto. Muy bien. Entonces dice, analizar si las siguientes funciones son suprayectivas. Entonces, aquí dice que f de x es igual a 3x más 1, definida como la función f que mapea de reales a reales. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, que en mi primer conjunto tengo muchos números reales, o sea, todos los que están comprendidos entre el intervalo que va de menos infinito a infinito. Y que en mi segundo conjunto tengo también a todos los reales, los que están comprendidos de menos infinito a infinito. Entonces, quiere decir que para que esta función sea suprayectiva o sobre, todos los elementos de aquí tienen que tener un asociado aquí, pero en realidad lo que más me importa es que todos los de aquí tengan un asociado aquí. Todos, absolutamente todos. Y entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Que esta función si es suprayectiva o no lo es? La primera no y la segunda sí. La primera no y la segunda sí. Yo diría que la primera sí y la segunda no. Exacto, es más Sí, bien yo también. eso. Exacto. ¿Y por qué razón? Porque fíjense que si yo aquí le meto cualquier número real, el que sea, voy a obtener igual un número real. O sea que, no sé, por ejemplo, para el menos 10, voy a obtener aquí un menos 30, menos 29. Para aquí un menos 100, voy a obtener aquí un menos 299 y así. Entonces, voy a ir obteniendo tanto números positivos como negativos, o sea, todos, absolutamente todos. Pero esta no es porque a cualquier número real que meta aquí, yo solo voy a obtener del 0 hacia arriba, porque está elevada al cuadrado. Entonces, va a haber muchos de los reales, en específico los negativos, que no van a tener asociado en este primer conjunto. Y por tanto, esta sí es suprayectiva y esta no lo es. Porque les decía, como aquí me están diciendo que G se define de reales a reales, o sea que en su primer conjunto son los reales y en el segundo también los reales, cuando yo a los elementos del dominio, los asocie con un elemento del codominio, solamente los voy a asociar con elementos como el 0, el 1, el 2, el 3, el 0.1, 0.5, etcétera, exclusivamente números reales positivos, pero me van a quedar los reales negativos sin pareja, porque esta nunca me va a dar un número real negativo y por eso me van a quedar todos estos sin pareja. Y como me van a quedar todos estos sin pareja, pues entonces no es suprayectiva o sobre. No sé si les queda claro. ¿Qué dicen? ¿Sí, sí o no? Suprayectiva o sobre. Fíjense, la gráfica, también las gráficas nos ayudan. La gráfica de 3x más 1, si x vale 0, y vale 1, si x vale menos 1, y vale menos 2. Aquí está, esta es mi gráfica. Entonces dice que esta función f está definida en x para todos los reales y en y para todos los reales. Y sí podemos observar que esta función va a tomar en x cualquier número real y en y también va a tomar cualquier número real. Entonces, por lo tanto, sí es suprayectiva o sobre. Pero aquí está el detalle con la segunda función. Esta es mi segunda función. El sistema de referencia XY. Mi segunda función es esta. ¿Listo? Que es y igual a x cuadrada. Y entonces me está diciendo que en x debe de tomar cualquier real. Pero también me está diciendo que en y tiene que tomar cualquier real. Y observo que no, que mi gráfica en y no está tomando cualquier real, ¿verdad? Solamente qué valores está tomando. La gráfica de y igual Positivos y cero. solo positivos y cero, exacto, exactamente,
por lo tanto no es suprayectiva, porque dice que debería de mapear de reales a reales y hay elementos reales que no están siendo considerados. Por eso esta no es y esta sí, porque aquí todos los elementos reales en X los asocio con elementos reales en Y. Siempre, siempre. Voy a tomar todos y en la segunda parte no voy a tomar todos. Entonces, por eso no es suprayectiva o sobre. ¿De acuerdo? Entonces, para saber si una función es suprayectiva o sobre, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En qué tengo que fijarme? Muy bien. En el dominio de una función. En el dominio y en quién más también. Sí, sí, sí. El Rango. codominio En más el que nada. codominio, Codominio. exacto. En el codominio específicamente. O sea, me tienen que decir bien quién es su codominio y yo revisar si todos los elementos del codominio se van a usar. En otras palabras nos decían, tiene que cumplirse en las funciones suprayectivas que el codominio de la función sea igual al recorrido de la función. Eso implica que todos los elementos del codominio se usaron y por eso dijimos que esta sí era suprayectiva y esta no. ¿Por qué? Porque de esta sí se usaron todos los elementos del codominio y de esta no, solo se usaron los números reales positivos y el cero. Eso fue la razón de por qué una sí era suprayectiva y por qué la otra no lo era. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Permítanme. Vamos a seguir en un momento. Entonces, ahora vamos a ver la función biyectiva, que es aquella función que es al mismo tiempo 1 a 1 y sobre. Entonces, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva o 1 a 1 y suprayectiva o sobre. Y la relación entre los elementos del dominio y los elementos del codominio es biunívoca. Entonces, una función puede ser 1 a 1 y sobre. Si son ambas, entonces se dice que la función es biyectiva. Pero también una función puede ser solamente 1 a 1, pero no sobre. O la función podría ser no 1 a 1, pero sí sobre. O la función podría ser ni 1 a 1 ni sobre. Entonces, hay funciones que son 1 a 1 y sobre. Esas funciones se llaman funciones biyectivas y son las que nosotros vamos a usar porque las funciones biyectivas tienen inversa. Después, si la función solo es 1 a 1, pero no sobre, pues le digo así nada más, es 1 a 1, pero no sobre, por lo tanto no tiene inversa. Luego, si la función no es 1 a 1, pero sí sobre, está perfecto, ya la pude clasificar, pero no tiene inversa. Y si la función no es 1 a 1 ni sobre, entonces ya la pude clasificar, pero pues no tiene inversa. Muy bien, entonces aquí tenemos una función que es biyectiva, 1 a 1 y sobre. Entonces, es biyectiva porque es 1 a 1 y sobre. Observemos que es 1 a 1 porque a elementos distintos del conjunto A los asociamos con elementos distintos del conjunto B y de manera recíproca. Elementos distintos del conjunto B los asocio con elementos distintos del conjunto A. Eso hace que sea 1 a 1. Y es sobre porque todos los elementos del conjunto B tienen un asociado en el conjunto A. Entonces, como es 1 a 1 y sobre, digo que la función es biyectiva. Luego, esta función si es 1 a, perdón, no es 1 a 1 porque elementos distintos de A los asocio dos de ellos con el mismo elemento en B. Por eso no es 1 a 1. Pero sí es sobre porque todos los del conjunto B tienen un asociado en A. Bueno, luego esta de aquí, sí es 1 a 1 porque elementos distintos de A se asocian con elementos distintos de B, pero no es sobre porque hubo un elemento que se quedó sin pareja. Y luego esta de aquí no es 1 a 1 porque dos elementos distintos de A se asocian con el mismo elemento en B. Por eso no es 1 a 1 y tampoco es sobre porque hubo dos elementos que se quedaron sin pareja. Entonces observen que hay funciones que no son 1 a 1 y tampoco sobre. Hay algunas que sí son 1 a 1 pero no son sobre. Hay otras que no son 1 a 1 pero sí son sobre. Y otras que son 1 a 1 y además sobre o suprayectivas. Y esas son las que nosotros vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a continuar ya. Función inversa. Si en una función biyectiva, les decía, las funciones biyectivas son las que son 1 a 1 y además sobre o suprayectivas. Entonces, si en una función biyectiva se cambia la X por Y y Y por X y se despeja la nueva variable dependiente Y, la relación resultante es una nueva función que se llama función inversa y se denota con f a la menos 1. Entonces, sea f, la definición dice,
sea f una función biyectiva, entonces su función inversa f a la menos 1 es, perdón, sea f una función que es biyectiva, entonces su función inversa es f a la menos 1 y estará definida por la siguiente condición. Entonces dice que el par ordenado x, y que pertenece a f inversa, este par ordenado x, y pertenecerá a f inversa si y solo si se cumple que y, x pertenece a f. Y con eso estamos observando, fíjense que cambiamos x por y por x, y que entonces eso va a hacer que el dominio de f se convierta en el recorrido de la inversa, y que el recorrido de f se convierta en el dominio de la inversa. Esto es, el dominio de la función original se convierte en el recorrido de la inversa, y el recorrido de la función original se convierte en el dominio de la inversa. Entonces yo voy a tener que identificar el dominio y el recorrido de mis funciones, de mi función f, y ya para la inversa, pues simplemente los voy a intercambiar. El que era el dominio ahora se convierte en el recorrido, y el que era el recorrido se convierte ahora en el dominio para la función inversa. Y eso va a hacer que las gráficas de f y de f inversa sean simétricas con respecto a la gráfica de la función identidad y igual a x. Y eso va a hacer que se cumpla que si yo compongo a una función con su inversa, voy a obtener la función identidad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones inversas. Déjenme ver un mensaje. Fíjense, aquí tenemos la gráfica de la función seno de x. Y así como está, como la hemos estudiado, ajá. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que tiene inversa o que no tiene inversa esta función? Seno de x. Que sí tiene. Sí. Así como está, observamos que sí tiene. O sea, así como está, yo puedo observar que es biyectiva por ser inyectiva y suprayectiva. No, Yo No, diría no que no. tiene porque no es inyectiva. Ajá, ¿por qué no es inyectiva? Porque, bueno, vemos que en la montañita de arriba de 0 Ajá, pi, ajá, pues ajá, tenemos para dos valores de x, ajá. uno solo de y. Exacto, exacto. Así es. En otras palabras, que rectas horizontales la cortan en más de un punto. Por eso no es inyectiva. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ok, muy bien. Entonces, esta función no es biyectiva al no ser 1 a 1. Porque para que sea biyectiva tiene que ser, recuerden, para que sea biyectiva tiene que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, ser 1 a 1 y ser sobre. Entonces, esta no es 1 a 1. Y ya por no ser 1 a 1 ya no es biyectiva. Así como está, no es 1 a 1. Pero seguramente ustedes han escuchado hablar sobre las funciones trigonométricas inversas. Y entonces pueden decir, pero pues yo sí recuerdo que me enseñaron la función inversa del seno. De hecho, la hemos usado. Entonces, ¿qué creen que se hizo para que la función seno tuviese inversa? Porque así como está, como la función seno es una función periódica, entonces, debido a eso, su gráfica hace que la función no sea 1 a 1. Pero entonces todo lo que nos enseñaron es incorrecto, porque sí nos han enseñado la función inversa del seno, hasta nos dijeron se denota como arco seno, ángulo seno o seno a la menos 1. Entonces, ¿nos engañaron o qué pasó? ¿Qué creen que hizo para que Restringimos el dominio. exactamente se restringe el dominio? Entonces, si yo restringo el dominio de la función seno a el intervalo que va de menos pi medios a pi medios, entonces yo observo que ya mi función sí es 1 a 1 y además es suprayectiva. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta va a ser una función cuyo dominio va a ser de menos pi medios a pi medios. Ese es su primer conjunto, que es el dominio, y su recorrido va a ser de menos 1 a 1. Bueno, aquí no le puse los valores, se los pongo para que no los vaya yo a confundir. Entonces, la estoy restringiendo, como dijo su compañero, a este intervalo. Entonces, su dominio sería el conjunto de valores de x tal que x pertenezcan solo al intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Y su recorrido es el conjunto de valores de y tal que y pertenezcan al intervalo que va de menos 1 a 1. Ya está. Esa es mi función. Ya que aquí está. Entonces mapea de este conjunto a este otro conjunto.
Esa es mi función f que mapea de este conjunto a este conjunto. Y todos los elementos de este conjunto los voy a usar. Eso hace que sea suprayectiva. Y no hay valores en este conjunto que al evaluar a la función en valores dentro de este conjunto se asocien con el mismo elemento aquí. No hay. Por lo tanto, eso hace ya que mi función sea inyectiva y además suprayectiva, por lo tanto biyectiva, y eso hace que tenga inversa. Muy bien. Y entonces, según lo que hemos leído, dice que para la función inversa va a pasar que, déjenme borrar esto y repetirles lo que va a pasar, que eso es importante considerarlo, que el dominio de la función original se convierte en el recorrido de la inversa y que la inversa se denota como f a la menos 1. Entonces ya está. El dominio de la función original se convierte en el recorrido, o sea que el recorrido de la inversa será el conjunto de valores de y, tal que y pertenezcan al intervalo que vaya de menos pi medios a pi medios. Eso es lo primero que pasa. Y que el recorrido de la original se convierte en el dominio de la inversa. Es el conjunto de valores de x, tal que x pertenecerá al intervalo que va de menos 1 hasta 1. Entonces, eso es importante. El dominio de la original se convierte en el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la original se convierte en el dominio de la inversa. ¿Hasta ahí soy claro? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. Ok. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la regla de correspondencia? Ya solo nos falta eso. Se sustituye f de x por y. Luego se cambia y por x y x por y. Y se despeja la nueva y. Entonces y sería igual al arco seno de x o ángulo seno de x o seno inverso de x. Y esta es la regla de correspondencia de la inversa. Y ya, entonces, bueno, eso se los mostré aquí en la siguiente diapositiva. Déjenme proyectárselos. Entonces, la condición que debe de guardar la función seno de x para que tenga inversa es limitar su dominio al intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Después, para encontrar su regla de correspondencia, escribo y igual al seno de x, o sea, cambio f de x por y, y una vez hecho eso, cambio y por x y x por y despejo la nueva y, entonces y sería igual al ángulo seno de x. Esta es la regla de correspondencia de la inversa. Muy bien. Y sus gráficas dijimos que tienen que ser simétricas respecto a la función identidad, pero antes observen, el dominio del seno de x para que tenga inversa se limitó de menos pi medios hasta pi medios y su recorrido va de menos 1 a 1. Para la inversa, ahora el dominio tiene que ir de menos 1 a 1 y su recorrido de menos pi medios hasta pi medios. Observen. Aquí está, esta es la inversa y observen ahí que su dominio va de menos 1 a 1 y su recorrido de menos pi medios a pi medios y que las gráficas son simétricas respecto a la función identidad. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces seguimos con estas funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿qué creen que se le va a hacer a la función coseno para que tenga inversa? Se va a limitar también a cierto intervalo. ¿Cuál creen que sería? Elijan uno donde observen que efectivamente la función sea ¿De 0 a pi? biyectiva. De 0 a pi, exactamente. Si alguien dice, pues la vuelvo a limitar de menos pi medios a pi medios, no sería biyectiva. Entonces no podemos volver a usar ese intervalo. Ahora se va a usar el intervalo que va de 0 a pi. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a limitar su intervalo su dominio, perdón, al intervalo de 0 a pi. Para la regla de correspondencia escribimos y coseno de x, intercambio o voy a reemplazar a y por x y a x por y despejo la nueva y. Me queda la regla de correspondencia de la inversa. Entonces, esta es mi función coseno que limité su dominio al intervalo de 0 a pi. Entonces, para esta, su dominio son de 0 a pi y su recorrido de menos 1 a 1. Entonces, para la inversa va a pasar que ahora el dominio es el recorrido de 0 a pi, es mi recorrido, y mi dominio va a ser de menos 1 a 1. Y eso es justamente lo que pasó. Ahí está la gráfica de mi función coseno inverso, o ángulo coseno, o arco coseno. Muy bien. Permítanme un momento. Aquí retomamos la gráfica de la función tangente.
Así como está, toda completa a ser una función periódica no tiene inversa. Pero ¿de dónde a dónde delimitarían su dominio para que tenga inversa y que se observe que se están tomando todos los valores de su recorrido, que son todos los reales? Entonces, ¿qué intervalo tomarían, muchachos y muchachas? Menos pi medios. Ajá, de menos pi medios a pi medios, exactamente, de menos pi medios a pi medios. Y alguien podrá decir, no, pero a mí se me ocurre tomar de pi medios a 3 medios de pi. ¿Qué le dirían? ¿Que es correcto o no? ¿Cómo? Está bien. También, muy bien. Es una opción. Muy bien, pero por convención se usó el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Sin embargo, si a alguno de ustedes se le ocurre tomar el otro, no estaría incorrecto porque también tendría inversa y también está describiendo a todos los valores de su recorrido. Entonces, esta también es otra opción, aunque no es la más común, pero sí es otra opción. Esta de aquí es otra, esta de aquí es otra, esta de aquí es otra. Por convención, usamos la que esté más cercana al eje Y. Entonces es de menos pi medios a pi medios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta? Ya sé que ya lo dije, pero necesitamos repetirlo. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. No, no, no. Dominio, dominio. De Ah, menos pi medios a pi medios. Abierto, ajá, de menos pi medios abierto a pi medios abierto. Muy bien. Ese es su dominio. ¿Y su recorrido? Todos los reales. Todos los reales, exacto. Muy bien. Y entonces, para su inversa, ¿cuál sería su dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál sería su recorrido? Menos pi medios a pi medios. De menos pi medios abierto a pi medios abierto. Perfecto, muy bien. Entonces observen, la condición que debe de guardar la función tangente para que tenga inversa es limitar su dominio al intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Luego cambiamos f de x por y. Y una vez hecho esto, cambiamos y por x y x por y despejamos a la nueva y igual a ángulo tangente de x. Esta es la regla de correspondencia de la función inversa de la tangente. Muy bien. Entonces, déjenme ponérselos. Aquí está la función tangente. Su dominio va de menos pi medios abierto a pi medios. Su recorrido de menos infinito a infinito. Aquí está. Luego, entonces, su inversa, que es esta, su dominio son todos los reales y su recorrido va de menos pi medios a pi medios. Y ya. Entonces, esa es su gráfica. Si quieren copiarla, está perfecto. Entonces, esta es de la tangente y esta es de su inversa. Observen cómo era y cómo cambió. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, de una vez les pregunto, ¿qué le pasa a la función tangente inversa a medida que x crece? A medida que x crece, ¿qué le pasa a esta función? ¿A qué valor se está acercando? ¿A qué altura se está acercando? Pi medios. Pi medios. Exacto, muy bien. A pi medios, perfecto. Eso es súper importante. Luego, a medida que x decrece, o sea, a medida que x toma valores cada vez más negativos, ¿a qué altura se está acercando esta función? ¿Y qué no se va a pasar de esa altura? No, no va a pasar. Menos pi medios. Menos pi medios. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es la tangente inversa. Esto de aquí era el dominio de la tangente. Pero para la tangente inversa, este es su dominio y su recorrido. Muy bien. Entonces, dice que a medida que x crece, y se acerca al valor de pi medios. Y a medida que x decrece, y se acerca al valor de menos pi medios. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces aquí tenemos a la cotangente. ¿Qué le harían para que tenga inversa? Ah, levante la mano quien me dice. ¿Qué le haría para que tenga inversa? Ajá, ya vi. Aileen, ¿qué harías para que cotangente tenga inversa? Se delimita el dominio. Ajá, ¿de dónde a dónde? Sería de 0 a pi. Ajá, de 0 abierto a pi abierto. Muy bien, Aileen. ¿Y cuál es el recorrido de esa parte de la Todos los función? reales. Todos los reales, muy bien, perfecto. Exactamente. Entonces, para que tenga inversa la función cotangente, se limita su dominio al intervalo abierto de 0 a pi. Luego, para encontrar su regla de correspondencia, que de la expresión y igual a cotangente de x, cambio y por x, x por y, despejo a la nueva y, entonces y es igual a ángulo cotangente de x.
Muy bien, entonces observo, esta es la gráfica de la cotangente que nos dijo Aileen, muy bien, que se limita su dominio al intervalo abierto de 0 a pi, su recorrido va de menos infinito a infinito. Entonces, para la inversa, el dominio sería de menos infinito a infinito y su recorrido solo sería de 0 abierto a pi. Muy bien, perfecto. Entonces, le pregunto a alguien, ¿qué le pasa a la gráfica de la función arco cotangente o ángulo cotangente o cotangente inversa a medida que x crece? ¿Qué le pasa a esta gráfica? ¿A qué valor, a qué altura en y se está acercando? Entonces, Cali, te escuchamos. Sería pi. Bueno, No, observa. Dije, ¿qué le pasa a la Ah, perdón. gráfica de esta función a medida que x crece? O sea, ¿a qué se está acercando esta gráfica? ¿A qué altura? a 0, ¿no? A cero, exacto, ¿ya viste? A 0. Muy bien, y entonces otra persona que me diga qué le pasa a la gráfica de la función arco cotangente a medida que x decrece, o sea, a medida que x toma valores cada vez más negativos. ¿A qué altura se está acercando, Jafet? Tiende a pi. A pi, exacto, muy bien. Y eso que dice Jafet tiende a pi, pues lo vamos a ver la próxima semana. Mostraron y me dijeron justamente qué le pasa a la gráfica de la función arco cotangente, ángulo cotangente o cotangente inversa. A medida que x crece, la gráfica se va acercando a la altura de 0 y a medida que x decrece, la gráfica se está acercando a la altura de pi. Muy bien. Entonces, para la función cotangente, su dominio fue de 0 a pi y su recorrido de menos infinito a infinito. Entonces, ahora se intercambian. Este que era el recorrido de la función cotangente, ahora será el dominio de la función cotangente inversa. Y el que era su dominio, ahora es su recorrido. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Qué dicen, muchachos y muchachas? ¿Todo Sí, bien? profe. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cuál seguiría? Ya vimos seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, cotangente inversa. ¿Cuál seguiría? ¿Secante? Secante, muy bien, Secante inversa. secante inversa, muy bien. Entonces, esta es mi función secante. Entonces, ¿qué intervalo tomarían para que la función en principio sea inyectiva? Y como punto 2 a considerar, pues que todo lo que es su recorrido se utilice. Entonces, ¿qué intervalo? ¿Quién me puede decir? Levante la mano, por favor. ¿Cuál piensan que sería el intervalo que se utilizará? Jafet, te escuchamos. De menos pi medios a pi. De menos pi medios a A pi. 0, perdón. De menos pi medios a 0. Y ese intervalo que tú estás diciendo hace que la función sea inyectiva, muy bien, pero ese intervalo está considerando todos los valores de su recorrido. No, Porque se ¿cuál es el excluye. recorrido de la secante? Pues aquí lo tenemos, ¿no? El dominio son todos los reales excepto los valores de x que son múltiplos de pi medio. Pero su recorrido va de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y el que tú dijiste, Jafet, solo está considerando del 1 al infinito. Entonces, esa no es Jafet. Octavio, ¿cuál podría ser el intervalo entonces? Es de 0 a pi. De 0 a pi, exactamente, porque fíjense, en el intervalo de 0 a pi hay una parte que está considerando el intervalo de 1 a infinito para el recorrido y otra parte de menos infinito a menos 1. Y además, en todo ese intervalo de 0 a pi, rectas horizontales cortan en un solo punto. Entonces recuerden, lo que se hizo para encontrar a las funciones inversas fue delimitar su dominio en principio, pero asegurándonos que todos los valores de su recorrido se consideran. Y lo que dijo Jafet, no estaba considerando todo el recorrido, sino solo la mitad. No sé si me explico, Jafet. ¿Qué dices? ¿Ya te quedó claro por qué no fue lo que mencionaste? Porque no Sí, profe. estabas considerando a todo el recorrido, solo a una pequeña parte de él. Entonces, para que consideres todo, entonces sería esta de aquí, esta ramita, y esta otra, que es el intervalo que va de 0 a pi, como dice Octavio. Muchas gracias, Octavio. Así fue. Bueno, entonces,
La condición que debe de guardar la función secante para que tenga inversa es limitar su dominio al intervalo de 0 a pi, con excepción del pi medios, justamente, porque en pi medios tiene una asíntota vertical. Entonces, sí es de 0 a pi, pero tenemos que quitar el valor de pi medios. Listo. Y entonces, para encontrar la regla de correspondencia de la inversa, pongo en lugar de f de x, y igual a secante, y ahora sí, ya que tengo eso, cambio y por x y x por y despejo la nueva y. Entonces y sería igual al ángulo secante de x, o arco secante o secante inversa, la notación que ustedes quieran utilizar, está perfecto. Entonces, para la función secante en el intervalo de 0 a pi, con excepción del pi medios, y para su recorrido de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, entonces ahora, para su inversa, el recorrido se convierte en el dominio y el dominio se convierte en el recorrido. Y entonces así queda su gráfica. Entonces, para la secante inversa, su dominio va de menos infinito hasta menos 1 y la otra parte del dominio de 1 al infinito. Para su recorrido de 0 a pi medios abierto, porque ahí tendrá una asíntota ahora horizontal, y de pi medios a pi. Y ya está. Ya está, ya está. Muy bien. Entonces, le pregunto a uno de ustedes, levante la mano. ¿Qué le pasa a la gráfica de la función ángulo secante a medida que x crece? ¿A qué valor o a qué altura, a qué valor de y se acerca o a qué altura se acerca? Salma, te escuchamos. A pi medios. Exacto, muy bien. Y entonces ahora, Alejandro, ¿qué le pasa justamente a la función ángulo secante a medida que x decrece? ¿A qué altura se está acercando o a qué valor de y se acerca? Igual a pi medios, muy bien, igual a pi medios, esa es la respuesta. Perfecto, entonces tómense un momento si quieren copiar la gráfica y dominio y recorrido de la función ángulo secante. Entonces, para la función cosecante, observamos que donde tenemos que delimitar a su gráfica para que tenga inversa es el intervalo que va de menos pi medios a pi medios, abierto en ambos casos, con excepción del 0, porque en 0 hay una asíntota. Porque ese intervalo de menos pi medios a pi medios sí está considerando todo su recorrido. Muy bien. Entonces, ya dijimos que vamos a limitarla de menos pi medios a pi medios. Su recorrido será de menos infinito a menos 1, unión de 1 al infinito. Perfecto. Entonces, limitamos su dominio al intervalo de menos pi medios a pi medios, cerrado, con excepción del 0, porque en 0 hay una asíntota vertical. Para su regla de correspondencia, cambio f de x por y igual a la cosecante y posteriormente cambio y por x y x por y. Ya, despejo a la nueva y, me queda esta expresión. Entonces, para la cosecante, como la limitamos, su dominio va de menos pi medios a pi medios, con excepción del 0, y su recorrido de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Ahora el recorrido pasa a ser el dominio de la inversa, y el dominio pasa a ser el recorrido de la inversa, y su gráfica es esta. Entonces, a medida que x crece, la gráfica de la función ángulo cosecante se acerca a 0, y a medida que x decrece, la gráfica de la función ángulo cosecante se acerca a 0 también. Muy bien, entonces con esto terminamos, muchachos. Muchas gracias por